Muy buenos días, jóvenes. Me da gusto que se hayan entonado aquí al canal de la iglesia. Primeramente quiero animarlos para ir a traer su Biblia. Les agradezco que estén presentes aquí, siendo videntes de este canal. Les pido que vayan por su Biblia, acompáñenme a 2 de Reyes 23. Antes de comenzar la lectura, ya obviamente estamos emocionados en verlos pronto. Esperamos que ya en muy pocas semanas estemos viéndonos cara a cara. Mientras tanto, queremos ver, más bien dicho, vamos a ver cosas esenciales para un joven. Saben que últimamente la palabra esencial se ha usado mucho se ha añadido a nuestro vocabulario a causa de lo que ha pasado del COVID-19. Culpamos al coronavirus, culpamos a esta enfermedad de que se haya añadido esta palabra a nuestro vocabulario. Ahora, con esto, algunos negocios se han convertido en esenciales. Obviamente, siempre ha sido, pero si nos damos cuenta verdaderamente qué negocios son esenciales. Ahora, tristemente, el gobierno no nos permite reunirnos y obviamente sacan las excusas por la salud de uno, el bienestar. Y para el cristiano la iglesia es esencial y le damos gracias a Dios que hay un medio de comunicación mínimo, un medio de comunicación virtual. Y el gobierno ha decidido qué negocios son esenciales y cuáles no, ¿verdad? Y hay negocios que son esenciales para sobrevivir una pandemia. Uno de ellos se podría decir el negocio médico. Las personas, con eso, los que trabajan en ese negocio se convierten en personas esenciales. Están los de FedEx que creen que son esenciales. Están también los que trabajan en las tiendas de comida que son esenciales. Muchas personas ahorita se dicen ser esenciales y algunos obviamente son esenciales sí o sí, haya pandemias o no. Pero con este mensaje vamos a ver qué es esencial en la vida de un joven. Hay muchas cosas esenciales, pero vamos a ver qué es lo esencial para un joven cristiano. O sea, haya pandemia o no, hay cosas imperativas que el joven tiene que hacer. ¿Qué significa esencial? Significa que es importante y necesario, de tal forma que no se puede prescindir de él, no se puede renunciar, no se puede dejar, no se puede omitir, se tiene que llevar a cabo. Ahora, pensé que podría sacar 3 puntos esenciales y encerrar todo lo que tengo en un mensaje, pero el primer punto se ha convertido en un mensaje. No tengo 3 puntos en este mensaje, tengo una verdad y quiero que la apliquemos. Va a ir va a concluir mucho con la espada del Señor la serie de la espada del Señor que estamos viendo los miércoles. Entonces le damos gracias a Dios por eso. Pero vamos a ver una serie. Yo espero que cuando ya esté al final de esta serie, que ya los pueda ver, jóvenes, obviamente los extraño mucho. Es fácil, es de bendición para mí predicar, pero a mí me gusta ver la respuesta de las personas en la cara. Están recibiendo el mensaje, están poniendo atención. Me gusta ver la condición en el ambiente, en el rostro que está pasando con ustedes. Y obviamente por este medio los únicos que pueden ver alguna cara son ustedes y tienen que ver la mía. Vamos a 2 de Reyes 22. Vamos a ver algo esencial que Judá, en sí todo el pueblo de Dios, nunca vio como esencial. Bueno, no nunca, sino no la mayoría del tiempo. Obviamente hubo unos reyes que sí obedecieron la palabra de Dios, obedecieron el libro, profetas, pero la mayoría de las veces Israel y Judá, para decirlo enteramente, el pueblo de Dios no siempre obedeció la palabra de Dios. En 2 de Reyes tenemos aquí, vamos al versículo
8, Segunda Reyes 22, versículo 8, se encuentra aquí en el contexto el hallado del libro. Y aquí en el versículo 8 dijo el sumo sacerdote a Hilcías, el escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Obviamente, Josías había mandado a Safán, un escriba, para que fuera el sumo sacerdote y recaudara el dinero que habían traído de la casa, para la casa de Jehová, que habían recaudado los guardias del pueblo. Estaban reparando las grietas del pueblo, estaban otra vez tratando de reedificar el templo, perdón. Había carpinteros, maestros y albañiles, y financieramente se comportaban de una forma con honradez, dice la palabra de Dios. Ellos proceden con honradez. Entonces aquí en el versículo 11 le llegan a leer el libro al rey y dice así: cuando el rey hubo oído las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Inmediatamente sabe Josías que están problemas y se humilló inmediatamente. Al 23, en el 13, él mandó a que consultaran una profetisa, a que confirmaran las palabras de Dios con una profetisa. Dice así en el 13: y de preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Y voy hasta el 16, dice: entonces fueron el sacerdote Hilcías y Hicam, Acor, Safán y Esías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikvah, hijo de Arás, guarda las vestiduras, el cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella, y ella les dijo así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida al varón que os envió a mí, obviamente al rey Josías, así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre todos los que en él moran todo el mal que hablé en este libro que ha leído el rey Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os envió para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste que yo pronunciaba contra ese lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser desolados y malditos, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová, por cuanto he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz. No verán tus ojos el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron la respuesta. Vamos a orar. Señor, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Y yo sé que es una oración muy cliché, Padre, que la podemos usar mucho, Señor. Y se escucha bien, Señor. Pero honestamente, Señor, desde el fondo de mi corazón, Señor, te pido, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque como iglesia, Señor, como nación, Señor, tenemos tu palabra, Señor, aunque no la leemos, Señor, no la escuchamos, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tengo una copia aquí, Señor. Gracias, Señor, también te doy porque los jóvenes tienen una copia, Señor. Padre, te pido por aquel joven, Señor, que no está mirando el video, Señor, que en tu poder, Señor, puedas traerlo hacia ti, Señor. Traerlo hacia tu palabra, Señor, primeramente, Señor. Y con tu palabra, Señor, Él va a querer ser edificado, querer escuchar las predicaciones del pastor, Señor, en las escuelas dominicales que tengo, Señor. Padre, te pido por aquellos jóvenes, Señor, que están en sus casas, Señor. Sé que es un tiempo difícil para ellos, Señor, no estar en la casa de Dios, Señor.
Padre, mi deseo sí es que regresen, Señor, pero Padre, me gustaría ver jóvenes cambiados, Señor. Jóvenes que desean, Señor, no el compañerismo, Señor, que sea lo que desean primeramente, sino que sea tu presencia, Señor. Que deseen escuchar el mensaje que tú tienes para ellos, Señor. Que los traigas a la iglesia, Señor, con convicción, Señor. Convicción de cantar, de decir amén, Señor, de dar, Señor. Ese es mi deseo. Obviamente, Señor, sabes que los quiero ver, Señor, pero no quiero ver nada más cuerpos carnales, Señor. Quiero ver jóvenes, Señor, espirituales, Señor, que toman tu palabra, Señor, como un libro esencial para su vida, Señor. Ayúdame en el mensaje, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos viendo cosas esenciales para un joven y vemos que Israel tuvo mucho tiempo sin la palabra de Dios. Obviamente el pueblo de Dios fue dividido. Dios le quitó el trono se me está yendo la mente, a Salomón. Dios le quitó el trono a Salomón, lo dividió, se lo dio a Jeroboam en el norte y Roboam le dio el sur. 10 tribus norteñas al norte y 2 tribus en el sur. Tenemos 2 líneas de reyes, las del norte y los del sur. Israel fueron cabeza dura, fueron necios, fueron tercos, no siempre se dieron a la palabra de Dios, no siempre se dieron a la profecía que venía de los hombres de Dios, de los profetas. Y en el 7:22, el rey de Asiria se los llevó cautivos. No solamente se los llevó cautivos allá a las regiones de Babilonia, pero trajo personas de los poblantes de Hamán, de Cutá, de otros lugares que ahorita no recuerdo. Eso está en 2 de Reyes 17. Entonces, se llevó cautivos al pueblo, a las 10 tribus del norte, y a la misma vez trajo personas de sus pueblos para poblar a Israel. Esas mismas personas iban a traer problemas en el futuro cuando Nehemías fuera a reconstruir la pared. Ahora, en el 6:22 es cuando nuestro texto que acabamos de leer toma lugar. 100 años que Judá se le ha recordado que obviamente a la hermana mayor, el hermano mayor, como le quiere decir, Dios lo ha castigado. Y sus habitantes de las tribus norteñas ahora se encuentran en lugares donde Dios no está presente, no está sobre ellos, sino la ira de Dios está con ellos. Ahora es un recordatorio para ellos que deben de cambiar. Ahora, sin embargo, desde el 722, la captura del norte de Israel ha sido presente. Judá ha tenido profetas que le han hablado a ellos. Judá son los únicos que pertenecen en la tierra de Israel. 2 tribus. Tenían a Isaías que les profetizaba a ellos. Tenían a Miqueas, que también es un originario de Judá. Y allí Miqueas tuvo que profetizar a su propia ciudad. Eso lo pueden ver allí en Miqueas 1:14. Le tuvo que profetizar allí en Moseret de Gad. Ahora, Judá no solamente no escuchaba la palabra de Dios, tampoco escuchaban a los profetas de Dios. Josías, el reinado de Josías fue de 31 años, del 640 al 609. Obviamente los números van bajando hasta llegar al nacimiento de Jesús. Ya mencioné que en el 622 se encontró el libro. En este mismo año se confirmó su contenido y hubo cambios. Vamos a ver que hubo cambios. Vamos a leer ahora el 23, del 1 al 3. Dice así: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Se da cuenta Josías que han ignorado la palabra de Dios,
que no han llevado los principios de un libro esencial para la vida de una nación, para la vida de una familia, para la vida de una persona, incluyendo a ti, joven. Y aquí en el 3 empieza a cambiar. Vamos a leer del 23, del 1 al 3. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, y oyendo ellos todas las palabras de este pacto que les había sido hallado en la casa de Jehová, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, y con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirán las palabras del pacto y que estarán escritas en aquel libro, y todo aquel libro confirmó el pacto. Ahora déjenme, yo les pregunto, can I vent? ¿Me puedo desahogar? Y obviamente algunos me dicen que sí, otros no dicen nada, otros se despiertan cuando digo eso. Pero sin su permiso, jóvenes, me voy a desahogar. La palabra de Dios es un libro esencial. Ahorita mismo, Netflix tiene las cuentas que se le están añadiendo muchos clientes y nuevas cuentas han sido abiertas porque personas piensan que Netflix es algo esencial para su vida. Pensamos que el internet es algo esencial para vivir. Joven, la palabra de Dios es algo esencial que tú ocupas en tu vida. Y no es algo que cuando ya dejo de ser joven, es algo que dejo, no, es algo que llevo a la próxima etapa de mi vida. Sea que me case, sea que me gradúe, que me case, que vaya al colegio, sea lo que sea, este libro tiene que seguirte en todos los años de tu vida. Y aquí en el versículo 3, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Yo te pregunto, joven, ¿has caído bajo convicción porque has leído la palabra de Dios últimamente? Andamos caminando andamos viviendo aceptando lo que no es esencial como esencial, y lo que nos ha dicho el mundo y el gobierno y la media social, todos los medios de comunicación sociales. Tenemos que seguir lo que ellos dictan que es social. Tenemos que vestirnos de la forma que el mundo quiere. Tenemos que hablar de la forma que el mundo quiere. Sin embargo, cuando hacemos eso, vienen consecuencias, y la ira de Dios viene como cuando les llegó a las tribus del norte, cuando fueron llevadas en el 722. Y ahora se dan cuenta en el 622, 100 años después, que la ira de Dios también viene contra Judá. Y cuando el rey lee la palabra de Dios, se da cuenta que la ley también lo va a juzgar y va a haber consecuencias. Se humilla y trata de buscar confirmación sobre la palabra de Dios. Y en otras palabras, ¿qué podemos hacer? Y del 4 al 20 hay reformas que llegó a hacer Josías. Y empiezo en el 4, dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Cera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de Betel, y de ellos a Betel. Ahora, déjame desahogarme. Es más, deja todo más Biblia y luego me desahogo. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen
incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo, los que quemaban incienso a Baal y al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón. Y los convirtió en polvo y echó del polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó en los lugares de la prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en lugares cuales tejían mujeres tiendas para cera. Ahora, vamos a leer el 8, pero primeramente déjame hacer una aplicación. Judá tenía muchas cosas, tenía utensilios para Baal y para Acera. Tenían allí, las mujeres tenían allí sus lugares donde, en la casa de Jehová, donde tejían las mujeres para Acera. Y aquí tenemos mucha idolatría, tenemos mucha prostitución a otros dioses. Y tú dijeras, pero ¿cómo puede traer a alguien? ¿Cómo puede traer una persona? ¿Cómo pueden traer los judíos al templo de Dios abominaciones que en otra forma están alabando a otros dioses? Pero yo te pregunto algo, joven. Todo lo que tú tienes en tu social media, en tu Instagram, todo lo que tienes en tu Facebook, todo lo que miras en el YouTube, todas las películas que tienes, ¿podría ser eso traído a la casa de Dios y ponerlo? En otras palabras, ¿podemos traer tus películas de espanto y ponerlas aquí en la casa de Dios? Hay mucha gente que se alarmaría y, wow, hermano, ¿por qué están poniendo eso? Y se ofenderían. No porque están ofendiendo a Dios, sino porque se creen tan santos que, wow, yo no me asocio con eso en la casa de Dios, pero en mi propia casa, si mis hijos están mirando una película que es diabólica, no hay nada de problema. O es Chucky, y el monito no tiene pilas, y no se preocupe, el cuchillo no está afilado. Ese no es el problema. El problema es que jóvenes están abriendo la puerta a cosas diabólicas y todo está bien, todo está relajado. No debe ser así. Si no se debe traer a la casa de Dios, tampoco debemos de verlo en la casa. Muchas personas, a mí me gustaría un día traer una película, la más mencionada por los jóvenes, por los cristianos, y sacar que todos en la iglesia saquemos un papel en blanco y tengamos una pluma. Y todo lo que es abominable, todo lo que no le agrada a Dios, todo lo que es pecado, fornicación, borrachera, idolatría, palabrerías, pleitos, todo lo que es los frutos de la carne, todo eso, apuntarlo. Y se sorprenderían que en una escena de 10 segundos está eso. Todo, oh wow, nos ofendemos. ¿Y cómo los judíos pudieron alabar a Baal y a Acera? ¿Y cómo pudieron entregar a sus hijos a Moloch? ¿Cómo pudo pasar esto? Pero, hermanos, no estamos muy lejos. No estamos muy lejos. Versículo 8. E hizo venir a todos los sacerdotes de la ciudad de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Gaba hasta Bersaba y derribó los lugares altos de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de José, gobernador de la ciudad, que estaba a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Imón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová,
junto a la cámara de Natán, Melech, eunuco, el cual tenía en su cargo los ejidos. Y él quemó el fuego los carros del sol, derribó además del rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, y que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manases en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo, y arrojó al Cedrón, y al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la instrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Azoret, ídolo abominable a los sidonios, a Chemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel, el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, e hizo pecar a Israel, que aquel altar y el lugar alto destruyó, lo quemó, e hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, y profetizó esas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y sus huesos del profeta que habían venido a Samaria, y todas las casas de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria, los cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar la ira. Las quitó también Josías, e hizo a ellas como habían hecho a Betel. Mató además sobre los altares todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Del 4 al 20 son reformas que Josías hizo. Ahora déjate preguntar algo, joven. Obviamente ya sabes la respuesta, pero vamos a analizar cosas aquí para aplicarlo en tu vida. ¿Crees que Josías un día se levantó? Oh, gloria a Dios, siento la presencia de Dios aquí. ¿Sabes qué? Hoy vamos a cambiar y vamos a meter reforma y vamos a cambiar y vamos a quitar estos dioses. No. Sino que el libro de Dios fue hallado, fue confirmado, y hubo convicción en Josías, y levantó, se puso en pie allí al lado de la columna, hizo pacto para cambiar, mover, quitar, aniquilar, quemar todo lo que no le agradaba a Dios. Déjate pregunto algo: ¿cómo está tu relación con este libro? Hermanos, escucha como si está predicando la espada del Señor. Es lo mismo que predican aquella serie. Jóvenes, es el mismo libro. De aquí son derivados mis mensajes, pero ¿cuánto estás leyendo la palabra de Dios? Me has escuchado y me escucharás hasta que yo me muera, y escucha esto otra vez: lee la Biblia, 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 lee la Biblia. La Biblia te va a cambiar tu vida, la Biblia te va a reformar tu vida. La Biblia es un libro esencial para la vida de un joven. ¿A qué hemos llegado que no pensamos que la Biblia es un libro esencial para mi vida? Y no le hablo al mundo, le hablo a los cristianos, le hablo a los jóvenes de mi clase, donde sé que enseñamos buena doctrina, donde el pastor nos tiene muy bien en cuanto a la doctrina y enseñamos la palabra de Dios. Joven, sé que no estamos congregándonos, pero por inercia, mínimo por inercia, deberías estar en la palabra de Dios. Vemos del 21 al 23 que no solamente, obviamente, bueno, antes de eso, del 4 al 20 es una reforma.
Pero no solamente hubo una reforma, sino que celebró la redención, celebró la Pascua. Y en Deuteronomio 16:1, aquí el mandato está: guardarás en el mes de Abib y harás Pascua a Jehová Dios, para que en el mes de Abib, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Esta era una fiesta anual que los judíos tenían que practicar. Ezequías hizo una Pascua porque también hubo un avivamiento en su tiempo. Pero la Biblia describe la Pascua de Josías de una manera que no describe otra Pascua. Es una manera muy especial. Y aquí en el 21, en el 2 de Reyes 23-21, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Y fíjense lo que dice el 22. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Oh, David, el hombre de Dios, el guerrero de Dios, el hombre que tenía su corazón dispuesto hacia Dios, él tampoco hizo Pascua de esta manera. Ningún rey se halló en Israel que hiciera una Pascua de esta manera. Ningún rey se halló en Judá. Ningún rey, ningún juez en aquellos tiempos hizo tal Pascua. Fíjese lo que dice, obviamente ya lo mencioné, pero aquí la palabra de Dios lo explica muy bien. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Vamos al 22, 3. Dice: a los 18 años del rey Josías envió el rey Safán a Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote. Y obviamente después de aquí encuentran el libro. Ahora, la Biblia en 2 capítulos menciona que esto pasó a los 18 años del rey Josías. ¿Qué es lo que pasó en los 18 años del rey Josías? Se encuentra el libro, se confirma el libro, se humilla el rey, se humilla el pueblo, hacen un pacto con Dios, pasan las reformas y llegan a hacer la Pascua. Joven, la palabra de Dios te va a cambiar. Y vemos que la palabra de Dios, como es viva y eficaz, tiene el efecto de que cambies en un tiempo corto. Ahora, la razón por qué no queremos cambiar y no dejamos que la Biblia trabaje en nosotros es porque tenemos un corazón duro. Si Josías hubiera tenido un corazón como el de su abuelo Manases, el peor rey que hubo en la historia de Judá, jamás hubiera pasado esto. Ezequías fue un buen rey, se humilló, hubo avivamiento, Dios lo libró del Sennacherib que venía a invadir a Judá. Y obviamente él pidió consejo de Dios, Isaías vino, le dio la profecía, Dios lo libró, todo bien. También se enfermó Ezequías a muerte. Isaías vino a darle el mensaje: ordena tu casa porque vas a morir. Y el rey Ezequías pidió misericordia de Dios. Y en esos 15 años de gracia nació Manases, su hijo. Pero lo que vemos es que Ezequías no le dio la palabra de Dios, no lo animó a que siguieran los caminos de Dios. Y por eso fue el peor rey que pudo haber. Un corazón tan duro. Y vemos que Josías tuvo un corazón cambiado, un corazón para Dios, un corazón que permitió que la palabra de Dios llegara a ponerlo bajo convicción para cambiar, para llegar a hacer reformas. Las reformas no concluyeron en el versículo 20, en el 24 dice así:
Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y a todas las abominaciones que venían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que están escritas en el libro del sacerdote Hilcías, y habían hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo esto, Jehová no desistió el ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manases le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esa ciudad que había escogido, a Jerusalén, a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. Joven, ¿qué es esencial para ti? ¿Es este libro esencial para tu vida? Un joven debe de estar metido aquí. No comprendo mucho. Hello. ¿Crees que yo entiendo todas las palabras? ¿Crees que el pastor entiende todo su contenido? Yo admiro cuánto sabe el pastor, pero no llega a comprender todo su contenido. No hay pastor en el mundo que llegue a comprender todo su contenido. Pero sabemos que este libro te va a cambiar la vida. Sabemos que este libro te va a evitar a que malas consecuencias y la ira de Dios que te llegue a castigar el Señor. Joven, este libro es esencial para nosotros los cristianos. Ahora, no porque tienes el título de cristiano quiere decir que te comportas como uno. Y no te lo digo en mal espíritu, sino te lo digo animándote a que entre más leas el libro, más vas a cambiar, más reformas vas a poder hacer en tu vida. Vamos a estar viendo qué cosas son esenciales para los jóvenes. Les pido que por favor estén atentos a los mensajes, no solamente los miércoles, la escuela dominical. Les pido que vean los que no hayan visto. Yo no quiero reunirme y ver jóvenes que están todos malnutridos espiritualmente. No quiero ver jóvenes que llegan y nada más llegan con el deseo de reunirse con el pueblo de Dios, pero no que son parte desde las entrañas de su corazón, que busquen la presencia de Dios. Joven, te animo a que estés en la Biblia, que conozcas sus rudimentos, que sepas que este libro es esencial y que lo leas y lo leas, y aunque no lo comprendas, que lo leas otra vez y te va a cambiar. Voy a orar para concluir. Padre, Señor, sabes, Señor, que mi deseo, Señor, es que algunos jóvenes, Señor, que no tienen la intención, Señor, de ver el video, Señor, te pido, Señor, que estés con ellos, Señor, que despiertes un deseo, Señor, para que vayan a buscar el mensaje, Señor. Más importante, Señor, un deseo, Señor, que despiertes en el grupo de los jóvenes, Señor, en nuestra iglesia, Señor, en general, Señor, para que regresemos a la Biblia, Señor. Algo esencial, Señor, algo que no podemos vivir, Señor, una vida sana, santificada, una vida apartada, Señor, una vida para ti, Señor. Jamás la podremos lograr, Señor, sin tu palabra. Señor, bendice cada joven, Señor. Todo eso te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.